Bendiciones, mis amados hermanos. Este primer domingo del mes de julio, en el cual estamos dándole la gloria, la honra, la alabanza a nuestro Señor de Jesucristo. Este mes será un mes de milagros, señales, prodigios, bendiciones en manifestación. Señales van a haber en tu vida. Dios está preparando o ha preparado más bien en Cristo Jesús toda bendición que dice Efesios 1:3, toda bendición en este mes de julio para tu vida, para tu familia, para tu empresa, para todo lo que tú hagas y emprendas en este mes de julio. Como siempre hago el último jueves del mes y el primer domingo de cada mes, dando gracias a todos los sembradores en el cual han diezmado, ofrendado y pactado, porque creo que es necesario. La Biblia dice que se da honra al que honra se merece. Y sabemos pues que todos estamos bajo la honra del Señor, pero aquí estamos hablando de aquellos sembradores en el cual han hecho este mes de junio a extender el reino de Dios, y los que han estado diezmando en estos días, finales del mes de junio y principios del mes de julio, es para extender el reino de Dios. Ese es el medio que Dios ha utilizado aquí en el planeta Tierra, donde vivimos, en el cual es necesario la economía, y son finanzas, como he dicho más de una vez, son las finanzas del reino de Dios. Por tanto, tú, aquel sembrador, y nótese algo, que es un sembrador, por tanto, al sembrar va a recoger, dice la palabra de Dios, el 100 por 1. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Antes, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y dice el verso 10: no nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Pues quiero con estos versículos darle gracias a cada uno de mis hermanos y hermanas que han estado, como dije, ofrendando, diezmando y pactando, y honrarlos públicamente, porque eso es lo que ha hecho el Señor. Si usted ve aquellas personas que diezmaron, ofrendaron y pactaron en la Biblia, tienen nombre. El Señor les llama por su nombre, les dice el nombre. La única es aquella que le llama la viuda, que entregó todo lo que tenía, pero ahí todos vemos a Abraham, vemos a Jacob, vemos a todos los que estuvieron dando, y Pablo incluso habla de las iglesias que están dando y que están extendiendo su ministerio a través de este medio que es la finanza del reino de Dios, de dar, de sembrar, de diezmar y ofrendar. Pero bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes, y lógicamente pues oramos y damos gracias también por aquellas personas que han estado orando, que han estado enviando mensajes, que han estado hablándonos acerca de lo que Dios está haciendo a través de esta palabra. Y yo sé bien que este mes va a ser un mes glorioso, mejor que el del mes de junio. Van a suceder milagros extraordinarios en todas las áreas de tu vida, porque ese es el propósito, ese es el plan de Dios. Eso es lo que vino Jesucristo. Jesús dijo que Él fue enviado para eso, y es para manifestar lo que es toda la bendición del Padre. No dije todas las bendiciones, sino la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Efesios 1:3 dice que nosotros estamos ya bendecidos. Ahora lo que se va a manifestar, lo que llamamos nosotros bendiciones. También, cuando obtenemos algo, decimos: esto fue una bendición que Dios nos ha dado. Sí, proviene de la bendición espiritual que Dios nos ha dado. Pero bueno, estaremos, como siempre digo, más adelante hablando acerca de lo que es prosperidad. Como decía el jueves, que la prosperidad no se busca, sino que nos conectamos con ella. Tenemos que aprender a conectarnos con ella. ¿Por qué? Hablaba con una hermana ayer,
y hablamos del diezmo. Me estaba contando ella de otra iglesia y me contaba cómo ella daba los diezmos y cómo dio los diezmos cuando vendió su taxi y todo. Estaba hablando en eso y me sorprendió porque ella está empezando no en los caminos del Señor porque tiene años de estar en Cristo, sino estar en esta iglesia. Y hablábamos acerca de esto y yo le decía, es que el diezmar, el ofrendar y el pactar, sí, es generosidad, pero note algo, diezmamos de lo que ya Dios nos ha dado. Diezmamos de lo que ya Dios nos ha dado, por tanto es una acción de gracias. Es una acción de gracias ahí que estamos haciendo de lo que Dios ya me dio. Cuando sembramos, es que estamos viendo el futuro, lo que Dios traerá. Cuando pactamos, damos gracias a Dios por el milagro sobrenatural que ya está establecido. Y tenemos que aprender para qué es el diezmo, para qué es la ofrenda y para qué es el pactar, en dándolo a lo que es el ministerio. Pero también tenemos que aprender a conocer y a entender qué hace el diezmo, qué hace la ofrenda y qué hace el pacto. Pero es sumamente importante porque yo le decía a ella, gracias a Dios que has tenido revelación, porque esto es parte de agradecimiento. Y ella me decía, sí, yo vivo agradecida con Dios, por eso estoy haciendo, y en la iglesia que estoy, como el pastor nos aconseja, como el pastor nos enseña, y gracias al Señor, por tanto, yo soy agradecida con Dios. Digo, ya entendiste que es agradecimiento, porque ella me hablaba de que el diezmo es la que la iba a hacer prosperar, y yo le decía, no, usted da diezmo porque eres próspero, y porque ya recibiste algo de Dios, por tanto agradeces. Pero bueno, y así extendemos pues el reino de Dios, y muchas personas reciben a Jesucristo, conocen a Jesucristo como su Señor. Muchas personas al recibir esta palabra son liberadas. Muchas personas al recibir este mensaje de gracia del reino de Dios son sanadas, tienen triunfo, tienen conocimiento, mayor conocimiento para caminar en manifestación de lo que el Padre nos ha dado. Bueno, dicho esto, vamos al repaso, pero primero vamos a leer el verso que siempre tenemos. Hoy estaremos viendo a Dios como un Padre bueno. Sí, porque algunos tienen a Dios como Padre, pero algunos piensan que la tormenta que acaba de pasar por nuestro país, que gracias al Señor, incluso estaba leyendo un comunicado de que los científicos en los Estados Unidos están sorprendidos cómo cuando una tormenta va a pasar por Costa Rica se debilita. Bueno, porque hay una iglesia creyendo, orando y ejerciendo fe y autoridad. Bueno, y hay personas que creen que eso es un castigo, que eso es lo que Dios está mandando. Incluso escuché a un hermano que el río se llevó a la casa y dice, bueno, eso es una prueba de Dios porque me está purificando. Dios no conoce a papá bueno. Pero bueno, estaremos con esas cosas y lo recalco y lo afirmo y vuelvo a afirmarlo y lo vuelvo a confirmar y a ratificar, para que nuestra conciencia esté totalmente limpia y desarrollada en un Dios papá bueno. 2 Corintios 6:18 dice, y seré para vosotros por Padre, y seré para vosotros por Padre. ¿Qué es Dios para nosotros? Padre. Y seré para vosotros. Está hablando lógicamente a los hijos de Dios, a los hijos, a los nacidos de nuevo, a los que han recibido a Cristo como su Señor. No está hablando de la denominación tal, de la religión tal, de que si es bueno, es malo. No, sino aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que es salvo, por tanto ha nacido de nuevo y es hijo de Dios. Es hijo de Dios, y dice, y seré para vosotros padre, o en sí, todo lo que yo soy, mi esencia de padre, eso es para ustedes. Y vosotros me seréis hijos,
e hijas. Y dice el Señor Todopoderoso. Vamos al repaso. Estuvimos viendo que el Padre no condena. Esto, wow, se ve sencillo, aunque es sencillo, pero bien profundo. Porque algunos se sienten condenados por el Dios Padre. Vimos el caso de la mujer hallada en el acto de adulterio y Cristo no la condenó. No le dio un sermón en contra de lo que hizo. No le reprochó. Dice que no la condenó. Le dice, no te condeno, vete y no peques más. Esta mujer, al ser salvada de la muerte por la condenación de los judíos, Cristo, por amor, la restauró. A ver, a ella le iban a matar a pedradas, porque eso es lo que decía la ley, que si tomaban a una mujer, encontraban a una mujer adulterando en ese momento, había que matarla a pedradas. Y llegaron con sus piedras. Dice que cuando el Señor Jesús dijo, el que está libre de pecado, tire la primera piedra, empezaron a soltarla y se fueron. Porque su conciencia de condenación los acusaba a ellos mismos. Esto es tremendo. Mas la conciencia de perdón eterno, la conciencia del amor eterno, la conciencia de misericordia y gracia eterna de nuestro Señor Jesucristo, que está revelando a los judíos y al ser humano, a Dios como Padre, le dice, no te condeno. Mientras el hombre quiera condenar a una persona porque ha fallado, Dios dice, ven acá, yo no te condeno. No rechacemos lo que el Padre no rechaza y amemos lo que el Padre ama al ser humano. No rechacemos a nadie por lo que ha fallado. Debemos de tener un entendimiento. Tenemos que tener ese conocimiento, esa empatía, es de entender a aquella persona. No estamos justificando lo que hizo. Primero, nosotros no somos ni los que justificamos ni los que no justificamos, sino no estamos de acuerdo con lo que hizo. Pero voy a entender cuál es la razón y voy a ayudarle con la palabra de Dios. Eso lo estaremos enseñando mucho más adelante acerca de con lo que es la justicia de Dios. Vimos que muchos hijos de Dios viven llenos de condenación, por tanto viven en temor. Dije que la condenación es uno de los obstáculos para disfrutar la herencia del Padre. Esta condenación los hace sentirse indignos de recibir de Dios Padre. Ahora, el ver a Dios Padre bueno. Nahum 1.7 dice, Nahum 1.7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en él. Jehová es bueno. Dice 2 Crónicas 5.13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Dios. Wow. Si algo tenía claro el pueblo judío, era dar gracias. Tenían revelado dar gracias a Dios con su boca en alabanza, con sus finanzas, con su vida. Y a medida
que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, alababan a Dios diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Note algo, esa alabanza que decían, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube que tipifica la gloria de Dios, todo el bien de Dios. La casa de Jehová. Y recuérdese que antes del nuevo pacto, la casa de Dios era un lugar. Pero ahora en la gracia, en el nuevo pacto, la casa de Dios somos nosotros. Dice que somos templos. 1 Corintios 6. Somos templos del Espíritu Santo. Por tanto, cuando alabamos a Dios, diciendo que Él es bueno, ahora, no es solamente cantarlo, sino saberlo, entenderlo y creerlo. Y que para siempre es su misericordia. Dice que entonces la casa se llenó de la nube. Ahora, nosotros, la gloria de Dios está en nuestro espíritu. Nuestra casa, mente, emociones, voluntad y cuerpo físico va a manifestar todo el bien de Dios. Todo el bien de Dios. Debemos de desarrollar una conciencia de que somos hijos amados, incondicionalmente, y que el Padre está complacido con nosotros. Pastor, ¿qué hago para agradar a Dios? Nada. Nada. En Cristo Jesús le agradaste a Dios. Pero es que la Biblia dice en Hebreos que 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. La pregunta es si un hijo de Dios, si es hijo de Dios, la pregunta es, ¿habrá un hijo de Dios que no tenga fe? Que esa fe la esté usando incorrectamente o respondiendo incorrectamente a esa fe es otra cosa. Pero todo hijo de Dios tiene la fe de Dios en su espíritu. Por tanto, Hebreos 11:6, como hemos estudiado y estudiamos el año pasado o antepasado, ya no recuerdo muy bien, acerca de lo que es la interpretación correcta de las escrituras, vemos que Hebreos le está hablando a una iglesia que está empezando, ojo bien, una iglesia que está empezando judía. Por tanto dice que sin fe, pues sí, sin fe, si no hay fe, no es hijo de Dios. Tiene una fe natural, no está hablando la fe de Dios. Pero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Significa que yo agrado a Dios. ¿Por qué? Porque la fe de Dios está en mi espíritu. Y la fe de Dios está en tu espíritu. Por eso siempre agradas a Dios. Porque la fe de Dios es Cristo Jesús. Bueno, seguimos mejor, si no me quedo ahí. Como hijos nosotros le servimos desde la posición de hijos. Eso lo estuvimos viendo. Desde la posición de hijos. Porque dije que después de esto, con la ayuda de Dios, vamos a entrar más en lo que somos hijos de Dios. Ahora estamos viendo lo que es Dios Padre. Como hijos nosotros le servimos desde la posición de hijos. Tenemos que desarrollar una conciencia de vernos nosotros mismos como hijos amados. Una práctica que se usa en psicología es párese delante de un espejo y háblelo y dile y di tu nombre. Tú eres un hijo amado de Dios. Dios se complace contigo. Dios está contento contigo. Dios está en ti. Está para ti. Debemos estar. Esa es una de las confesiones que Hebreos dice profesiones. Ok.
Tenemos que desarrollar esa conciencia de vernos como hijos amados en la casa de nuestro Padre y no como siervos. Eso lo vimos con el hijo pródigo. ¿Cuál es la casa de nuestro Padre? Ya lo dije ahora, nuestro cuerpo. Tenemos que verlos entonces en esta casa, sí, como hijos, no como sirvientes. El Padre no nos ve como siervos, sino como hijos. Aquí recuerdes el hijo pródigo, yo le digo, papá, yo no soy digno de que me digas hijo, sino que hazme uno como los jornaleros que tienes aquí. El Señor el Padre no le puso atención, llamó al siervo y le dijo, preparad todo, porque un hijo que había muerto ha vuelto. No le dijo, ahora va a ser mi siervo, ahora lo voy a disciplinar, ahora sí te voy a castigar porque desperdiciaste toda la herencia. Así, ahora te voy a castigar, ahora sí que te voy a poner en tu lugar, te voy a formar. Estando con los jornaleros, con los sirvientes, no. Traer ropa, traer el anillo, traer ropa, traer sandalias, matar al cordero más gordo y hagamos fiesta. Note que lo trató como hijo, no como siervo. El Padre nos habla y tiene comunión íntima con nosotros como hijos y no como siervos. Nos ha bendecido como hijos, por eso tenemos herencia en Él. Nos ha bendecido como hijos y no como siervos. Cuando habla con nosotros, no nos dice, escuchad siervos. Uy, esas profecías que yo escuchaba en aquellos tiempos, hace muchos años. He aquí, siervo mío, así dice el Señor. Por ignorancia de la palabra, por ignorancia de la división que hay en el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto se hablaba de siervos, en el nuevo pacto se habla de hijos, e hijos amados. Si ahora en la profecía se levanta, lo que tiene que decir es, he aquí hijo mío, he aquí hija mía. Y cuando habla con nosotros no nos dice, escuchad siervos, y menos siervitos. Dije que eso fue bajo la ley. En 1 Juan capítulo 3, verso 1 y 2. Estoy estableciendo, sí. Estoy desarrollando, estoy ratificando en nuestra conciencia que desarrollemos esa conciencia de que somos hijos. De que somos hijos. En 1 Juan capítulo 3, verso 1 y 2 dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. ¿Quién? Papá. Nos ha dado el amor. Para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Llamados hijos de Dios. Yo creo que más que llamarnos, no voy a irme a los extremos, pero más que llamarnos cristianos y creyentes, debemos de llamarnos hijos de Dios. Porque eso es lo que somos. Cierto, somos creyentes, es porque, lógicamente, la palabra lo dice, creemos. Somos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Pero aquí nos dice que fuimos por el amor de papá, porque nos amó primero, porque tomó la decisión de amarnos. Somos llamados hijos de Dios. Por eso, cuando te levantes y te estás arreglando, viéndote en el espejo, diga que hay un hijo de Dios. Aquí hay una hija de Dios, llena del Espíritu Santo, llena de la unción de Dios, llena de la sabiduría de Dios, llena de la inteligencia de Dios, llena del poder de Dios, llena de la gloria de Dios, llena del amor de Dios, llena de la paz de Dios. Mira, hermano, estás orando y estás orando en la posición de hijo.
en la posición de hijo, no en la posición de siervo, no en la posición de amigo. Claro, yo dije cuando te levantas y todo, pero puedes ir en el carro e ir confesando lo que tú eres en Cristo Jesús. Lo que tú tienes en Cristo Jesús y lo que tú puedes hacer en Cristo Jesús. Eso va a estar calando y calando en tu mente, en tu subconsciente. Ese subconsciente, conforme estás confesando esa palabra, están entrando ahí y esa misma palabra está sacando cosas que hay ahí que no sirven para nada. Y quiero decirte algo. En el momento que necesitas, el subconsciente te suelta una palabra, viene una situación, pasa algo, viene. Mire, hay personas que tienen en el subconsciente tanto el nombre de Jesucristo que cuando algo sucede y se impresiona en el nombre de Jesucristo. Yo tengo algo que es la sangre de Cristo. Y todo es la sangre de Cristo uso porque sé bien lo que ha hecho, lo que hace y lo que hará la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, verso siguiente, amados, ahora, ¿cuándo voy a hacer? ¿Cuando vaya al cielo? A veces yo no entiendo algunas cosas. Sé que hay ignorancia. Pero muere alguien, bueno, está con el Señor. Y después, oremos y hagamos esto para que el Señor lo perdone y esté con él. Bueno, o está o no está. Se da cuenta que a veces, hablaba con esta hermana, hay mensajes que se contradicen, hay acciones que se contradicen. Hijo de Dios, usted no va a ser hijo de Dios cuando llegue al cielo. Tú eres un hijo de Dios. Amado, ahora somos hijos de Dios. No somos hijos de cualquier persona. Y gloria a Dios por nuestros padres terrenales. Pero ahora somos hijos de Dios. Ahí podemos quedarnos bastante rato, pero quiero avanzar en lo que es amados. ¿Por qué nos dice amados? Porque lo que más ama a Dios son sus hijos. Ahora. ¿Por qué dice ahora? Somos. ¿Qué dice somos? Hijos de Dios. ¿Qué es un hijo? ¿Quién es Dios? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sí, aunque hemos alcanzado un nivel de manifestación, aún todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, no en la venida del Señor y el Señor viene, sino en esa manifestación que hay en nosotros, seremos semejantes a Él. Oye, esto es impresionante. Esto es impresionante, porque vamos a manifestar su imagen y vamos a ser semejantes. Entonces, me pregunto si vamos a ser semejantes a Él. No había nada que detuviera a nuestro Señor Jesucristo. Hacía milagros súper extraordinarios. Levantaba muertos, sanaba enfermos, limpiaba leprosos. Y ahora vamos, semejantes a Dios. Dividía el mar, detuvo todo el sistema. Es de suspirar. Esa es la tierra que fluye leche y miel. Semejantes a Él. No hay nada imposible a ese nivel. Porque le veremos tal y como es. Veremos nosotros al Padre bueno manifestándose a través nuestro, manifestándose a través de nuestros hermanos. El Espíritu Santo da testimonio, estoy estableciendo, estoy ratificando
Estoy confirmando que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muchas personas, porque comete un error el hermano, ya se le dice, es que no es hijo de Dios. Y algunos se atreven a decir, es un hijo del diablo. Cuidado, cuidado que estás juzgando, condenando, señalando e incluso diciendo que es un hijo del diablo. Porque es un hijo de Dios. El que es hijo de Dios es hijo de Dios. No es por lo que hace ni por lo que deja de hacer, sino por la obra gloriosa, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que da testimonio. Mucha gente te va a señalar por cosas, por fallas, por muchas cosas, y es que no es hijo de Dios. Por favor, porque algunos entran a pensar, y algunos me han llegado a decir, pastor, yo soy hijo de Dios. E incluso, pastor, yo soy hijo de Dios, porque hago cosas que no quiero hacer. Eso Pablo lo dijo en el capítulo 6 y capítulo 7 de Romanos. Lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Con mi espíritu y mi alma quiero servir a Dios, pero con los miembros de mi cuerpo hago lo que no tengo que hacer. Bueno, quiero decirte algo, el Espíritu Santo está dentro de ti, te va a decir, te va a dar testimonio que tú eres hijo de Dios, que eres un hijo de Dios. No importa lo que la gente diga, no importa el ministro más alto, que no es así, pero el ministro más alto, reconocido en el mundo, que te diga que no eres hijo de Dios, el testimonio que vale y establece es el que hay dentro de tu espíritu con el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, verso 16. Romanos, por eso mucha gente se ha alejado de las iglesias o de las congregaciones. E incluso algunos mentalmente, porque es mentalmente, no se pueden alejar de Dios, hemos dicho, mentalmente se han alejado de Dios. ¿Por qué digo mentalmente? Porque en su espíritu no ha salido, ahí está. Pero mentalmente han creído, han hecho una creencia incorrecta de que están alejados de Dios o que Dios está alejado de ellos. Una hermana, Dios, me escribió un día estos, tiene años de no estar escuchando palabra. Ahí sí hay una clave. ¿Por qué oímos palabra? ¿Por qué estamos escuchando palabra? Porque la palabra no es estática, no se va a quedar ahí. Vamos a ir conociendo, que se llama revelación, conociendo cosas en la cual Dios está manifestando a sus hijos. Y esta hermana me pone, pastor, ore por mí. Porque Dios no me oye. Dios no me quiere. He hecho tantas cosas incorrectas. Porque se apartó y empezó un camino incorrecto. He hecho tantas cosas incorrectas que Dios no me oye. Y me dice, ore por mí. Así como para que Dios la escuche. Para que Dios se manifieste. Y digo yo, Padre mío, ¿cómo se está de ciego? ¿Cómo se está? Ceguera espiritual es bloqueada mentalmente. Con una creencia tan fuerte de que Dios no la oye, de que Dios no se manifiesta en ella. Sí, casi lo que me está diciendo es, y ya no soy hija de Dios, o Dios ya no es mi papá.
Y yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿cuántas personas están ahí? Dios. Y oré de esta manera, y Dios, dame oportunidades, ábrame las puertas, aunque sé que están abiertas, para ir a predicarle a todas estas personas que tienen esas creencias incorrectas. Está sufriendo, está pasando cosas tan difíciles porque cree que Dios no la escucha, no quiere ayudarle. Qué duro pensar que Dios no está a mi favor, que mi papá no esté a mi favor, y peor, por otro lado, que mi papá está en contra mía. Oh, no. Es doloroso. Pero bueno, seguimos. Dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Nadie tiene que decirte si eres hijo o no eres hijo. El Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu si eres hijo o no eres hijo. Dice, de que somos hijos. No vamos a ser, no seremos, no si dejo esto, no si hago esto, sino que somos un hecho. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo no anda dando testimonio, lo he dicho más de una vez, que estás en pecado, ni te anda señalando el pecado, ni te anda reprendiendo, menos avergonzándote públicamente por lo que hiciste o por lo que no hiciste. El Espíritu Santo no anda en ese trabajo. No te anda señalando, no te anda golpeando, no te anda... es algo tremendo, cuando lo puse me recordé, no te anda avergonzando públicamente. Yo recuerdo cuando Dios en el legalismo, pero que estábamos bien metidos en el legalismo, cuando íbamos a tomar la cena, tomamos la cena del Señor todos los domingos, pero si habíamos cometido algo, teníamos que pasar a la parte de adelante donde está el púlpito y ahí declarar, decir lo que hicimos para ser perdonados por Dios. Eso es avergonzar al cristiano. Eso es avergonzar a un hijo de Dios. Y ese no es el plan de Dios. Esa no es la obra del Espíritu Santo. Entonces comete un pecado, una persona, lo que le llaman pecado, una acción de la carne, una persona, y entonces se le disciplina y se le dice públicamente a la iglesia. Eso es avergonzar a los hijos de Dios. Porque la palabra de Dios me enseña que nosotros tenemos que cubrir a nuestros hermanos. No avergonzarlos, menos los ministros, menos delante de la iglesia. A sacar a la luz lo que hizo, dónde lo hizo, cuándo lo hizo y por qué lo hizo. Hablando de algunas acciones, yo recuerdo, y les contaba a ustedes una vez, recuerdo un hermano que se fue a la sabana, y eso para nosotros, sabana es un lugar, para los que están en otro país, es un lugar, una plaza, donde la gente va, hay caballos, también hay marcos de fútbol para jugar ahí, todas estas cosas, pero claro, estoy hablándole hace años atrás, 35, 40 años atrás, y este hermano fue a jugar fútbol, se puso su pantaloneta. Para la doctrina nosotros estábamos, era pecado eso, no podía tomar la cena, no era digno de tomar la cena. Y recuerdo cuando pasó adelante para tomar la cena, él pasó adelante y dijo, bueno hermano, me arrepiento, pido perdón a Dios, casi dice a Dios, al cielo y a ustedes, tipo de ley, pero pido perdón porque yo en esta semana me fui a la sabana a jugar fútbol y me puse mi pantaloneta y de todo. Oye, ya. Con eso, según la doctrina, estaba santificado para tomar la cena, cuando la Biblia me enseña en 1 Corintios capítulo 11
verso 17 en adelante, me enseña que yo tengo que hacer memoria no de los pecados, aunque quiero decir bien claro que eso no es pecado, ni ir a jugar fútbol ni ponerse una pantaloneta. Y dice que hacer memoria de lo que Cristo, de la sangre del nuevo pacto, de lo que Cristo hizo, de la victoria de Cristo, de lo que la sangre ha hecho, y no de los pecados que se han cometido. Pero bueno, recuerdo que se ponían la fila, lo que se llamaban ancianos de la iglesia, ponían en fila para que las hermanas pasaran, y yo era uno de esos que estaba ahí como anciano. Y si una hermana iba con sus uñas pintadas, alguna vez estaba el producto ese, y para limpiarle, si traía una cadenita, quítesela, traía aretes, quítese, porque todo eso era pecado. Dios, gracias al Señor que salimos de ahí, pero todavía hay muchos, y hay muchas que están ahí, atadas a ese sistema religioso. Hay tanta doctrina errada o errónea que lo que desarrollan es una conciencia, o sea, una mentalidad de soledad, de huérfanos, de castigo, de desterrados del reino por causa de este tipo de enseñanzas, porque algunos creen que cualquier cosa o hay algo que quite tu posición de ser hijo de Dios. No hay nada. Por favor, el que nació no puede desnacer. Usted está hablando que la salvación no la pierde. No pierdo la salvación. No hay nada, porque la salvación no depende de nosotros, depende de Dios, de Cristo Jesús, el que pagó el precio. Si la pierdo por lo que yo hago, significa que yo soy el que estoy pagando el precio, o pagué el precio para ser salvo. Y solo Cristo fue el que pagó el precio. Pastor, pero con eso la gente se va a desviar. No, eso es una mentalidad religiosa. Es todo lo contrario. Es el amor a Dios, lo vimos un día, el que nos acerca. Es el Espíritu Santo el que nos revela quiénes somos en Cristo Jesús, hijos de Dios. Ahora, se me está yendo el tiempo, lo que produce el desarrollar una conciencia del Padre bueno. Como dije, algunos tienen un papá que los castiga, les manda toda clase de problemas, los purifica con los problemas y un montón de cosas más. Los forma con problemas. Pues sí, perdónenme, se hacen o nos hacen ese tipo de doctrinas masoquistas. Llevar, perdónenme la expresión popular, llevar palo, garrote y seguimos creyendo que es Dios el que nos está disciplinando. Vamos, la primera. Sé que estoy hablando cosas bien sencillas, pero a la vez profundas. El que llegue a entender esto va a caminar en una libertad. No estoy hablando de libertinaje, en una libertad de todas esas cadenas, porque hoy en día hemos oído los coritos de que Cristo rompe las cadenas, y Cristo rompe las cadenas, y Cristo rompió las cadenas. Pero quiero decirte algo, y después están atados pensando todo este montón de cosas, de que papá está enojado. Vamos a verlo ahora. Al ver a Dios como papá bueno, quiero entrar ahí, papá bueno, saca el afán o preocupación de nuestras vidas. El saber y ver a papá bueno que tengo, me saca del afán, de la preocupación en nuestras vidas. En Mateo 6:31 dice, no os afanéis, pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está hablando a los judíos.
Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, sí, no pongamos el enfoque, nuestra mirada en las cosas que están haciendo falta. Pongamos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial que sabe de la necesidad que hay. El Padre nunca te diseñó para que te preocuparas. El ser humano por eso cae en estrés, cae en enfermedad física, mental, emocional, porque el ser humano no está capacitado para sobrellevar preocupaciones. El ser humano, no fue hecho así por Dios. El Padre lo que desea es que reposemos en su obra terminada en Cristo Jesús. No voy a entrar mucho en el reposo porque algunos creen que el reposo es cruzarse, hermano. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando del descanso y confianza en Dios en fe. En Génesis vemos que el Padre creó todo lo que iba a necesitar el ser humano de antemano. Antes de formar y hacer a Adán y a Eva, preparó el ambiente, preparó todo lo que ellos iban a necesitar para que en el momento que lo necesitaran, estaba a la mano la provisión. Por eso Jesús les enseña a esta gente, dejen de ver a los judíos, dejen de ver a Dios como un Dios simplemente y empiece a verlo como un Padre, porque el Padre sabe la necesidad que hay. A ver, cuando nosotros estábamos con nuestros padres, nosotros los que dedicamos era a estudiar, a jugar, todas estas cosas, pero nuestro papá era el que siempre estaba atento qué necesitábamos. Llegaba nuestra mamá y le decía, no tiene zapatos, le hace falta un zapato, le hace falta esto, nada más. Y nuestro papá terrenal, que habla Mateo capítulo 7, terrenal, suplía la necesidad. Aquí nos está enseñando que al ver a papá, al ver a Dios como papá, al que no hay nada imposible, al que todo le es posible, al creador de los cielos y la tierra, preparó todo de antemano en Cristo Jesús para venir a este planeta Tierra. Pastor, ¿por qué nos hace falta muchas cosas? Por falta de conocimiento, por falta de ver a papá como un padre bueno y que suple todas las cosas. Entonces, claro, el afán, la preocupación, lo que me está diciendo es que estoy poniendo mi enfoque en la necesidad y no el enfoque en mi papá espiritual, que ya ha suplido en Cristo Jesús todas estas cosas. O sea, toda falta de algo que se nos presenta ya está suplida antes de que aparezca esa situación. Voy a dar una enseñanza más adelante, es una serie. A Dios no lo sorprende nada. Y nosotros a veces creemos, uy, fallé. ¿Y ahora qué va a decir Dios? Dios no le sorprende, lo sabe. Es omnisciente, ya lo sabía antes de que pasara. Oiga bien esto, todo lo que falta ya está dada la provisión. Antes de que se presentara
la enfermedad, estaba ya la salud. Por su llaga hemos sido sanados. Hemos sido sanados. 1 Pedro 2, 24. Isaías 53, 4 y 5. Antes de que apareciera la escasez, pobreza, ahí estaba. Cristo se hizo pobre en la cruz del Calvario para hacernos ricos. Y dice, que lo veremos ahora, mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a su riqueza en gloria. Ya lo suplió incluso. Problemas legales, la solución ya la tiene papá. ¿Usted no cree que conociendo esto vamos a estar más en reposo y en descanso? Problemas familiares, empresariales, sociales, gubernamentales. Ya la solución está hecha según sus riquezas en gloria. Dice Filipenses 4:19, mi Dios personal, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No según lo que te falte, no según la necesidad, sino conforme a sus riquezas en gloria. He escuchado que dicen, todo tiene solución. Un dicho, todo tiene solución, menos la muerte. Quiero notificarles hoy que hasta la muerte ya tiene solución. Y cierro con esto porque para seguir al siguiente paso pues se me fue el tiempo. En Juan capítulo 11, verso 25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muerto para el sistema, muerto naturalmente, pero espiritualmente vivo. Hasta la muerte tiene la solución. Ese dicho no está correcto. Para todo hay solución, para todo. Y Dios tiene la solución. Por tanto, amados hermanos, no te afanes. Deja ya. ¿Y cómo dejo de afanarme? Deja de estar viendo, de estar pensando, de estar visualizando, de estar escuchando esos problemas, esas circunstancias, esas situaciones. Vuelva tus ojos en el autor consumador de la fe que es Cristo Jesús. Vuelva los ojos arriba, hacia arriba. No te algo hacia arriba, yo pensaba antes, hacia el cielo. No, nosotros estamos viendo de aquí. Vuelve los ojos hacia Dios, hacia el Altísimo, hacia el Padre Celestial. Él tiene la solución antes de que llegara esa situación, ese problema. Dios ya había suplido antes de que llegara esa situación, esa necesidad. Por tanto, hermanos, nos está enseñando que al ver a Dios como Padre bueno, van a ser suplidas todas, no estoy hablando solo económicamente, todo lo que hace falta, todo lo que te hace falta, conforme a sus riquezas en gloria. Empezamos un mes glorioso, maravilloso, lleno, saturado de las bendiciones de Dios por causa de la bendición de Dios. Y estarán manifestándose gloriosamente en nuestras vidas, empezando desde ahora. Amados hermanos, los vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor. Hijos del Altísimo, manténganse firmes creyendo lo que tú eres. Bendecido.